Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial de su hermano en Cristo, Edwin Moreto, y este es su programa Punto de Vista Bíblico. Le damos la cordial bienvenida a todas las personas que en algún momento puedan ser partícipes de este programa. También les invitamos a suscribirse, ¿sí? Para sacar el canal adelante. Este canal es relativamente nuevo y en ese llamado que tenemos de predicar el Evangelio, las buenas nuevas del reino. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de hablar de su palabra, de hablar de ese Evangelio precioso en el cual nosotros hemos creído y que Dios quiere que cada uno de nosotros vengamos a ese conocimiento, vengamos a sus caminos, abracemos esa fe maravillosa en el cual Él nos promete vida eterna, en el cual Él nos promete incluso en este tiempo. Dice que hay promesa en este tiempo, promesa en el siglo venidero. Si en este tiempo la regeneración, sí, de esta naturaleza caída a una naturaleza en luz manifestada en este tiempo, para un cambio, ¿sí? Para ser nuevas personas, para ser hombres y mujeres de bien, desarrollando un propósito que Dios ha dado en su vida, ¿sí? Propósitos grandes, propósitos pequeños. El mismo hecho de sacar tu familia adelante, ¿sí? Y de introducirlo en la fe ya es un propósito hermoso que Dios tiene. El transformarnos de una vida vieja a una vida nueva en luz ya es un propósito cumplido. Es algo maravilloso que Dios hace. El milagro de la regeneración del entendimiento. ¿Sí? Dios te está esperando. Dios quiere, sé que es la voluntad de Él, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Que todos estemos en el día eh, de la manifestación del reino de Dios en su presencia. Entonces le damos gracias a Dios por poder hablar de su mensaje, ese mensaje maravilloso, ese mensaje de fe. Esta es una plataforma cristiana evangélica. Nuestra como visión de fe es cristiana evangélica. Creemos en el Evangelio de Jesucristo, creemos en la resurrección de Cristo, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y creemos que Él tocará tu corazón en algún momento y nos estaremos llamando hermanos en Cristo. Sin eh, más que decir en este pequeño saludo, en esta oportunidad vamos a desarrollar el programa que lo pone en el tapete un sacerdote católico que creo que ya ha partido de este mundo, ya creo que ha fallecido porque el video es un poquito antiguo, pero no deja de ser un video interesante para reflexionar y para incluso debatirlo, ¿no? Ya yo he visto algunos videos en el cual se ha reforzado la idea que el padre Manuel Carreira pone en el tapete. No he visto eh, aún a personas de repente debatirlo, pero es muy interesante, ¿no? Él habla de la irracionalidad del protestantismo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo lo que el padre Manuel Carreira dice para ir de acuerdo a lo que él mismo va hablando, ir haciendo el análisis y haciendo el cotejo con la palabra de Dios y lo que él mismo habla, ¿no? Una experiencia Vamos semejante en ese nosotros. caso, que un ambiente providencial me hizo fácil el aceptar la fe como algo que encajaba perfectamente con un sistema de vida satisfactoriamente humana, de valores, de esperanzas, una vida que tenía sentido. Yo creo que para mí la dificultad máxima que vería en aceptar la fe sería que fuese en algún punto irracional. No tanto que me pidiese un sacrificio, sino que... Vamos a analizar esta primera parte. Dice que él ha desarrollado una vida satisfactoria en la fe. Él es un sacerdote católico, por lo tanto, tenemos que entender que su cosmovisión de fe, lo que él abrazó, la fe católica romana, para él es totalmente coherente, ¿no? Dice que él fue, lo que él ha creído es totalmente satisfactoria en el desarrollo de su vida, porque lo que a él le hace ver
o le habría hecho ver que no le diera esa satisfacción, sería que encontrase, dice, ¿no? En un punto, dice, uno, que encontrase un solo punto de irracionalidad. Lo que dice es muy difícil de sostener, ¿no? Lo que ha hablado de decir que la Iglesia Católica Romana no tiene un punto de irracionalidad. Podemos sacar un sinnúmero mm, eh, de puntos irracionales que la fe católica romana desarrolla, ¿no? Pero eso va a ser en el transcurso. Vamos a ir viendo el planteamiento que él hace. ¿Por qué considera el protestantismo como irracional? Él no dice por qué considera, o creo que sí dice algo, ¿no? ¿Por qué considera la Iglesia Católica racional y el protestantismo irracional? ¿No? Vamos a repetir para un poquito y vamos a ir avanzando. En aceptar la fe sería que fuese en algún punto irracional. No tanto que me pidiese un sacrificio, sino que fuese de alguna manera irracional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. ¿No? Él dice que si su fe en algún punto fuese irracional, ¿no? Lo que dijo anteriormente, no hubiese podido vivir su fe satisfactoriamente. Y él lo vuelve a recalcar y dice que en la Iglesia Católica Romana no hay nada, no hay nada, no hay nada de irracional. Vamos a ver si eso es completamente correcto. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Ya. Entonces, primer punto, él está poniendo sobre la mesa que el protestantismo es irracional. ¿Sí? Antes de adentrarnos a la defensa de lo que él está hablando, vamos a hacer una pequeña acotación, ¿ya? Para que entienda. Porque miren, lo que nosotros aquí pretendemos plantear es desde la cosmovisión de fe, ¿verdad? Pero para hacer esta pequeña acotación me voy a extraer de ese ámbito de fe al ámbito natural, al ámbito general, ¿no? Donde hay tanto creyentes como no creyentes, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista natural o general, la fe es algo irracional. La fe es irracional. ¿Por qué digo esto? Porque digo que a lo mejor lo que nosotros estamos aquí argumentando va a ser escuchado por alguien que no profesa fe, que no es creyente. Entonces va a decir, ¿de qué está hablando este? Lo que está hablando no es correcto, ¿no? No es racional. Porque sí, vuelvo a repetir, desde el punto de vista natural, la fe es irracional. Pablo dijo así, ¿no? Para los que se pierden, esto es locura. Mas para los que creen es salvación y vida eterna. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender esto. Desde lo natural, desde lo general, la fe es irracional. ¿Y cómo te lo puedo, y cómo puedes, o cómo puedo decírtelo, ¿no? O alguien se pregunta, ¿cómo puedes hablar tú, decir que la fe es irracional? Es irracional. Porque el concepto de racionalidad, ¿no? Una corriente filosófica del siglo pasado fue una corriente filosófica en el cual, por medio de la racionalidad, se pretendía alcanzar conocimiento, ¿sí? Por el mero uso o por el único uso de la razón. Ya en esta época no usamos la racionalidad como el único método para alcanzar conocimiento, para llegar al conocimiento, ¿no? Tenemos otras prácticas modernas, ¿no? Otros métodos, el método científico, las diferentes disciplinas científicas que hay, ¿no? Entonces, ya no es la racionalidad, esa corriente filosófica que pretendía alcanzar conocimiento como la única. Y ahí se desprende a lo mejor esta noción. Pero no es por ahí que el padre Manuel Carreira lleva su planteamiento, ¿no? Él habla de
la racionalidad como esa coherencia que él encuentra, ¿no? En la fe católica en divergencia con la fe evangélica. Entonces, la razón, ¿no? Es lo que nos permite el razonamiento, el pensar, porque la razón es la facultad que tiene cada ser humano de plantear cosas, de cuestionar cosas y de creerlas y de tomarlas como cierto en base al uso de su razonamiento. ¿Sí? Entonces, eh, vuelvo a repetir, ¿sí? Desde el punto de vista general, ¿sí? Extrayéndonos desde afuera de la fe, ¿no? La fe, valga la redundancia, es irracional. ¿Cómo así? Es que mira, dentro de lo natural, lo racional, ¿no? Por ejemplo, es que una persona, una vez que muere, ya no puede resucitar. No puede resucitar. Si tú me dices que las personas resucitan, hasta yo mismo te voy a decir que es irracional. Pero en la fe creemos que las personas resucitan. Por ejemplo, en lo racional, que un ser humano solo se concibe por la intervención del padre y la madre en un hecho, en un acto sexual. Ahí se concibe un hijo. ¿Sí? Pero en la fe encontramos que nuestro Señor Jesucristo fue concebido únicamente por la madre, por María, y el Espíritu Santo. Eso en lo natural es irracional. ¿Sí? Pero nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo fue concebido por María, ¿no? Con la obra del Espíritu Santo. Otro ejemplo es que cuando alguien enferma, se sana únicamente cuando recibe un tratamiento médico, un tratamiento que le va a llevar a su recuperación por la suministración de medicina. Entonces va a encontrar salud. Nosotros creemos que por una oración de fe y por la intervención del Espíritu Santo esa persona puede ser sana. Pero visto desde afuera, eso es irracional. Entonces quiero hacer esta delimitación. Visto desde afuera es irracional. Entonces aquí tendríamos que delimitar como que, cómo, cómo es la racionalidad del creyente con la racionalidad del no creyente. ¿Sí? ¿Cómo es la racionalidad en el mundo natural del que no ejerce fe, del que no es creyente? ¿Sí? Su racionalidad, ¿no? En el uso de su razón es tomar como cierto todos esos eventos naturales que a lo largo del tiempo, ¿no? Se han ido verificando, ¿sí? Dentro de la sociedad, dentro de todos los elementos que le rodean, los ha ido verificando, ¿no? Un conocimiento que se ha ido perpetuando por la verificación y porque eh, forman coherentemente ese conjunto de valores, de normas, ¿no? Y se han plasmado como su conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, es razonal o es racional que el ser humano nace, crece, tiene hijos, tiene familia y luego muere. Ese es lo racional. Lo racional es que si nosotros tomamos una piedra en lo alto de un edificio, esa piedra se va para abajo. ¿Sí? Eso es lo racional. ¿No? Nosotros no podemos pensar que esa piedra al dejarla caer se va para arriba. ¿No? Y ya con la disciplina de la física comprobamos por qué se da eso, ¿no? Por el efecto de la gravedad. Entonces, esos son los conceptos naturales, racionales que desarrollan las personas, que desarrollamos nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, el creyente tiene esos mismos conceptos, pero adicionado a ello, nosotros tenemos la intervención de Dios en nuestra vida. ¿Sí? La diferencia sería esa, ¿no? Nosotros tomamos como racional todos los eventos verificables, ¿sí? Que nos suceden a nuestro alrededor, como los concibe el que no es creyente, pero nosotros adicional a ello tenemos o consideramos la intervención de Dios en el desarrollo de todas esas cosas. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Porque el padre Carreira, ¿no? Habla
o vamos a escucharlo nuevamente para refrescar lo que le está el diciendo. protestantismo desde el punto de vista racional. Suene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Entonces, primero él dijo que desarrolló una fe satisfactoria en la Iglesia Católica Romana porque no encontró ningún punto de irracionalidad y que no entiende al protestantismo, ¿sí?, desde su punto de vista racional. Entonces, aquí tenemos también nosotros que delimitar algo. ¿Qué o qué? ¿Sí? Nos permite caminar dentro de lo racional. Ya dijimos, desde fuera de la fe, de la concepción de fe, desde fuera de la creencia, es irracional. La fe es irracional. Ahora, cuando nos adentramos al marco de la fe, ¿qué es lo que nos delimita en lo racional y lo irracional? ¿Qué es lo que lo delimita? Nosotros, los cristianos evangélicos, decimos que lo que delimita dentro del marco de la cosmovisión cristiana evangélica es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me permite, ¿sí?, ver y actuar coherentemente de acuerdo con lo que la misma palabra ha delimitado. ¿Sí? Entonces, él dice, desde mi punto de vista, el protestante es irracional. Nosotros no decimos así. Nosotros decimos, desde la concepción de la Biblia, tal o cual cosa es irracional. ¿Sí? Claro que nosotros lo sostenemos, claro que yo soy el que hablo, ¿no? Pero basándome en qué? En lo que la Biblia me permite conceptualizar, en lo que la Biblia me permite verificar como racional o irracional. Vamos a seguir escuchando. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, es racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué Él dice que el protestantismo es irracional y le preguntan por qué es irracional el protestantismo. Entonces él está respondiendo, para no estar regresando el video, él responde. cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? O sea, es lo que yo dije, ¿no es cierto? A mí, lo que me delimita actuar dentro de la racionalidad es la palabra de Dios. ¿Sí? Porque dije que la fe desde fuera es vista como irracional, pero ya dentro, lo que a mí me demarca la racionalidad es la palabra de Dios. ¿No? Él está diciendo, el protestantismo es irracional porque cree en la Biblia. ¿Por qué cree en la Biblia? Porque es palabra de Dios. Yo creo en la Biblia, sí. ¿Por qué creo en la Biblia? Porque es palabra de Dios. Ahora él dice, ¿cómo lo sabe? Vamos a ver qué es lo que él argumenta que nosotros decimos para ahora verdaderamente darle un argumento. No tiene respuesta. Ese es uno de los grandes mm, puntos en los que ellos se agarran para decir que nosotros estamos eh, actuando incorrectamente respecto a la fe, ¿no? O que no somos la iglesia verdadera. Dice que no podemos darle respuestas como esta, ¿no? Que siempre lo hemos visto, escuchado en algunos programas decir que cómo nosotros podemos, nosotros, los cristianos evangélicos, corroborar que la Biblia es palabra de Dios. ¿No? No tenemos respuesta. Vamos a ver si él dice algo más. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia. Entonces, solamente dice eso, ¿no? Dice que nosotros creemos en la Biblia, sí, correcto. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, sí, correcto. Ahora él pregunta, ¿cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Y ahora vamos a hablar ya desde la cosmovisión evangélica respecto a nosotros cómo concebimos la palabra de Dios. Nosotros concebimos que la Biblia es la palabra de Dios. Es nuestra última autoridad de fe, de gobierno, de conducta. ¿Sí? Es lo que está por encima de todo, la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios
lo exponen maestros, lo exponen predicadores, los pastores, ¿sí? Y nosotros, en la medida que esa palabra se ajusta a lo que está en la Biblia, nosotros lo tomamos como que viene de Dios, porque lo estamos cotejando con esa máxima autoridad que es la Biblia, ¿sí? Pero ellos conciben, o ellos dicen que nosotros creemos en la Biblia, pero no sabemos cómo demostrar que es la palabra de Dios. Entonces ellos se van a que, como son una sede antigua, ¿sí? Ellos sí pueden dar fe que es la palabra de Dios. Pero nosotros creemos en la misma escritura, porque ella misma relata su concepción, ¿sí? Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, le dio su palabra a sus apóstoles, ¿sí? Y ellos transmitieron a la primera generación de discípulos lo mismo que habían recibido de Jesús. Entonces, en ese proceder de la transmisión de las palabras de Jesús, se fueron dando ya métodos de cómo alcanzar a más gente con ese mensaje. Cuando los apóstoles estaban presentes, ¿sí? Ellos mismos llevaban el mensaje. Ellos mismos iban y hablaban de lo que habían visto y de lo que habían escuchado de la boca de nuestro Señor Jesús. Y en algunos casos escribían cartas, ¿sí? Escribían cartas. Nosotros creemos eso y que en todo ese proceder se fue formando Cristo, como dice su palabra. Jesús fue edificando su iglesia, fue edificando la iglesia con los apóstoles de Jesucristo, con los 12 primeros apóstoles a la cabeza. Entonces, si usted pregunta, ¿cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? Yo respondería así. Creo que Dios transmitió su mensaje a esa iglesia primigenia, ¿sí? Y esa iglesia primigenia empezó a recopilar las diferentes cartas, los diferentes escritos que manejaban los apóstoles de Jesucristo en sus instrucciones para todos los lugares en los cuales se iba propagando la iglesia, ¿sí? Y esa iglesia primigenia fue la que se encargó de hacer esa recopilación que nos ha llegado a nuestros días por la preservación que Dios y el Espíritu Santo otorgaron a esa iglesia. Que ellos fueron parte, que la Iglesia Católica Apostólica Romana fue parte de ellos, sí, lo reconocemos. Una sede que se puede rastrear hasta el primer siglo, lo reconocemos. Pero ahora pensar que la Iglesia Católica de hoy es la misma Iglesia Católica que se formó en el primer siglo, perdón, es la misma iglesia que se formó en la iglesia de Jesucristo que se formó en el primer siglo. No, eso no es correcto. Es lo mismo, no, es lo mismo que alguien pretendiera que el pueblo escogido de Dios en la época de Jacob, en la época de Moisés, ¿sí? Es el mismo pueblo que hoy encontramos en Israel, con sus bailes homosexuales, con su pensamiento, según ellos, moderno, pero no es más que una transgresión total a la ley, ¿no? Creo que la Biblia es palabra de Dios, porque Dios se encargó en los primeros momentos de armar por medio de hombres que fueron parte de la iglesia, esa iglesia primitiva de Jesucristo, que no es la misma iglesia católica romana de estos tiempos, ¿sí? Y que ha sido esa palabra
guardada y traída hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque Dios permitió esa preservación de su palabra. Por eso creemos que es palabra de Dios. ¿Y por qué más? Porque cuando nosotros leemos esa palabra, ¿sí?, se cumple lo que ahí dice, que es un mensaje vivo. Y que al nosotros tener esa palabra en nosotros, viene un cambio, viene una transformación que su misma palabra, ese es el testimonio interno que nosotros tenemos, con la guía del Espíritu Santo. Creemos desde afuera que Dios dio su mensaje, que sus primeros discípulos cogieron, compilaron todo este mensaje y lo empezaron a transmitir. Y cuando ese mensaje llega, hace o cumple las promesas que ella misma dice. Eso lo creemos. Por eso sabemos que es palabra de Dios, porque cuando tú lees un libro X y cuando lees la palabra de Dios, los efectos son diferentes. Los efectos en la vida de las personas es diferente. Un libro no te hace el cambio que hace la Biblia desde lo espiritual hacia afuera, desde lo interior hacia lo exterior. Pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que sí, estos otros que significa que no. Los Vamos dos, a retroceder un poquito más. porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. El primer punto fue que él propuso que el cristiano evangélico cree en la Biblia, sí, pero que no puede eh, demostrar o que él no puede corroborar cómo es que es palabra de Dios. Entonces, acabamos de decir que creemos porque entendemos que Dios ha preservado esa palabra. Desde la base que fueron los apóstoles y fue transmitida. Y que cuando esa palabra llega a nosotros genera un cambio, genera una transformación desde el entendimiento, desde lo espiritual, como la misma palabra lo dice. Alguien que lee un libro que no es Biblia no tiene esos efectos. Eso creemos que es la palabra de Dios. Ahora, entra el segundo punto y dice que alguien lee la Biblia y tiene un concepto, otro lee la Biblia y tiene otro concepto, y dicen que los dos tienen razón. No, eso no es así. Eso no es así. Claro, cada persona puede leer la Biblia, ¿verdad? Se genera dentro de él a lo mejor un conocimiento, ¿verdad? Pero nosotros entendemos el verdadero cristiano evangélico que tiene a la Biblia como ese carril, que tiene la palabra de Dios como ese carril por la cual transita su tren de fe, considera que hay una sola verdad. Considera que hay una única verdad. Que hay una única línea de pensamiento. No hay dos verdades. No hay dos verdades. Que cuando dos personas que han leído la Biblia tienen conceptos diferentes, creemos que como parte de su maduración, de la cual habla el apóstol Pablo, ¿sí?, de la cual habla, ¿no?, cuando él dice que hay niños que toman leche, luego que hay adultos o ya maduros en la fe que pueden comer de vianda. Habla de un proceso
de crecimiento. En la medida que nosotros, los que creemos, nos vamos unificando a esa maduración, esos conceptos que en algún momento fueron de repente heterogéneos, se van homogeneizando en la medida de la maduración. El verdadero cristiano evangélico va cuando encuentra como dije, esos conceptos diferentes que uno sostiene y otro sostiene algo diferente. En algún momento eso se tiene que homogenizar. Sí, se tiene que homogenizar. Porque hay una sola verdad. Hay una sola verdad. Lo que nosotros tenemos a veces como seres humanos son diferentes formas de abordar la lectura de la palabra de Dios, la concepción de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por muchos factores. Desde el desconocimiento, desde una falta de metodología apropiada de lectura y de llevar conocimiento, o la cultura, etcétera, ¿no? Muchos factores que intervienen. Pero nosotros creemos que hay una sola verdad. Creemos que hay una sola verdad, ¿no? Desde que nosotros, desde el inicio de la Biblia hasta el final de la Biblia, creemos en una sola verdad. Hay una sola verdad. Y que está manifiesta en su palabra. Y si hay dos conceptos para una misma situación o principio, creemos que en algún momento eso tiene que homogenizarse en la medida de la maduración del creyente, ¿no? Tales como cuáles. A veces hay diferencia en tema del bautismo, ¿sí? Tema del diezmo y varios temas en la cual sí hay. Unos creemos una cosa, otros creemos otra cosa. Pero cuando nosotros realmente tomamos la Biblia desde la concepción y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para alcanzar la madurez, creemos que tenemos que homogeneizarnos. También está el hecho de las dos grandes posturas, el calvinismo y el arminianismo, pero eso no es problema para nosotros, ¿sí? Porque muchas veces son temas escatológicos en el cual realmente no hay una claridad. ¿Por qué? Porque son cosas que le competen a Dios, son cosas que le competen a Él, a su mente, al mismo razonamiento, por llamarle de alguna manera, de Dios. Entonces, tratar nosotros de entender ahí, a veces es hasta algo, ¿no? De soberbia, querer entrar en la mente de Dios, cosa de Dios. Y eso se ve, nosotros vemos en la Biblia, ¿no? La Biblia, veamos en el Antiguo Testamento, hasta antes de la venida de Cristo, había dos grandes escuelas de interpretación. La interpretación Hillel, Shammai, las escuelas de interpretación. O sea, nunca ha habido una uniformidad en la concepción. Pero lo que el cristiano evangélico sí mantiene es eh, en la concepción que los apóstoles nos dejaron. El evangelio puro. Ese evangelio puro lo tiene que creer todo aquel que se hace llamar cristiano. ¿Cuál es el evangelio puro? Que nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo en María Virgen, que nació en este mundo, desarrolló un ministerio, ¿sí? Dio una enseñanza, una doctrina, tuvo un grupo cerrado de discípulos, más tarde llamado apóstoles, que
murió en una cruz, inocente de culpa, y que al tercer día resucitó, que ha ascendido a los cielos y que desde ahí, en algún momento, nuevamente va a venir para juzgar a vivos y a muertos. Y hay el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Eso es la esencia. Eso es lo primordial. Si nosotros caminamos en ello, somos hermanos en Cristo, somos cristianos. Si alguien se sale de eso, en esa esencia, no puede haber divergencia. Allí no hay dos conceptos. Allí no hay que yo no creo que Jesús no fue hombre o que Jesús no es Dios o que no resucitó. No, ahí no hay. En esa esencia no hay. En los otros conceptos en la cual Dios no dio una claridad, ¿sí? Pero que en el estudio sistemático y en panorama general nosotros podemos encontrar, ahí pueden haber algunas diferencias. Pero como ellos se jactan, ellos dicen, ¿no? Que tienen la verdad, porque tienen un cuerpo colegiado, ¿no? Porque ellos guardan su verdad por medio de un grupo de hombres que lo dirige y ellos les dicen que tienen que creer. Eso se jactan. Y si nos da el tiempo vamos a hablar un poquito, porque eso es irracional. Eso sí es irracional. Vamos a seguir escuchando. Y finalmente, yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo, y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas obligaciones dadas por Cristo. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante. Entonces, él habla de dos puntos más. Él habla de los apóstoles perdonando pecados y habla de la Eucaristía que ellos celebran. En el desarrollo que nosotros tenemos para el ejercicio de la fe, tomamos lo que dice Efesios. La carta de los Efesios dice, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Edificaos allí, en lo que los apóstoles. Sí, entonces, hay una parte en San Juan donde dice, en la traducción, Reina Valera incluso está diciendo, se le dice a los apóstoles, y a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. ¿Sí? Entonces, ese, ese relato, ese relato es controversial. ¿Ya? Entonces, pero cuando nosotros vamos al desarrollo de la Biblia, en el libro de los Hechos, nosotros no vemos a ningún apóstol perdonando pecados. No vemos, no hay ningún relato en el cual algún apóstol haya llevado a cabo esto. No lo hay. No lo hay. Entonces, la concepción de esto no es la concepción que lo tomó la Iglesia Católica Romana. No es. No vemos. No vemos a un Pedro perdonando pecados, no vemos a un Pablo perdonando pecados, a un Santiago perdonando pecados. No vemos a ningún apóstol perdonando pecados. Porque hermano, repito una vez más, nuestro carril que nos permite transitar correctamente la Biblia, y si la Biblia no dice que los apóstoles perdonaron pecados y ellos dijeron, no, Pablo le encomendó a Timoteo, tú también tienes que perdonar pecados, nosotros nos quedaríamos callados y realmente le otorgaríamos esa credibilidad de decir que el hombre puede perdonar pecados.
Pero en la misma Biblia hay otros pasajes donde dice que el hombre no puede perdonar pecados. Era un concepto que los judíos tenían. Y cuando Jesús daba indicios de que él podía perdonar pecados, los judíos se horrorizaban. Porque no era ni una práctica de ese tiempo, ni fue una práctica apostólica. No, que esté en la Biblia. Asumamos que los 12 apóstoles podían perdonar pecados. Como digo, en ningún relato de la Biblia hay un hecho en el cual veamos a los apóstoles perdonando pecados. Pero en ellos no transmitieron, no vemos en ninguna parte dando esa instrucción los apóstoles, por lo menos a Pablo Timoteo, que se ve como esa línea directa del, del maestro a su discípulo. No hay, no lo hay, pero ellos lo toman. ¿Por qué lo toman? Porque les sirve, ¿sí? Para acumular su poder. Porque ya en otro video he dicho que la Iglesia Católica es elitista. ¿Sí? Ellos nomás gobiernan. Arriba el Vaticano, ellos nomás gobiernan. En la parroquia, el sacerdote nomás gobierna. Es elitista. Y eso les sirve para que siga dándose ese elitismo. Y por eso, para decirlo de una manera más elemental, en el protestantismo no hay concepto de verdad, solo hay opiniones, y todas valen lo mismo. ¿Cree usted que Dios va a pedir que todo el mundo acepte un conjunto de doctrinas donde nadie está seguro de cuál es cuál, o cuál es correcta, o cuál viene de Dios y cuál es una interpretación equivocada? Eso es totalmente en contra de la racionalidad humana. Cuando una persona trata de hablar por Dios, sea católico romano, sea cristiano evangélico, y el cristianismo evangélico se da mucho. Se da mucho esta forma, ¿no? Como equivocada de pretender hablar por Dios. Él dice, ¿usted cree que Dios? Eso es irracional. Y vamos a hablar, a ver si nos da un poquito de tiempo, de lo irracional. Eso es irracional. ¿Sí? Pretender yo saber o aseverar cómo piensa Dios, eso es irracional. Desde todo punto de vista. Porque la mente de Dios no la podemos nosotros entender. Dios sabe. Dios sabrá. Por eso la salvación, ¿sí? Es un edicto legal que Él va a determinar. Él. ¿No? ¿Y qué queremos nosotros? Que Dios tendrá pueblo, tendrá hombres salvados de los católicos romanos, de los cristianos evangélicos, o de algún hombre por ahí que en algún momento recibe y cree. Creemos eso, creemos que esa salvación le pertenece a Dios, ¿no? Entonces, el pretender nosotros, seres humanos, meternos en la mente de Dios y tratar de aseverar algo que Dios podría decir, eso es irracional. Eso es irracional. Ahora habla de un conjunto de doctrinas equivocadas. No. Nosotros no ejercemos doctrinas equivocadas. Nosotros ejercemos doctrinas que están en la Biblia. ¿Sí? Que hay personas dentro del cristianismo evangélico que profesan una fe equivocada. Yo no te voy a decir que no, si lo hay. ¿Pero por qué? Porque justamente no se encarrilan a lo que la Biblia dice. ¿Sí? No se encarrilan a lo que la palabra de Dios dice, sino que hacen lo mismo que ellos. Otorgan su fe a lo que dicen los hombres. Otorgan su fe a lo que dicen. Pero no hay un encarrilamiento real
a la palabra de Dios. Y en toda la Biblia, Dios habla de una responsabilidad personal, que cada quien es responsable de su salvación, en la medida que cumpla el mandamiento. Sí, dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchos serán llamados, pocos serán escogidos. No, Señor, yo en tu nombre hice muchos milagros, sané enfermos, eché fuera demonios, no te conozco. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que van a estar con Jesús? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿No? Nosotros tratamos en la medida de entrar a un conocimiento fidedigno. Ese es el real sentir de cristiano. Tener la verdad. El que no está caminando, ¿sí?, buscando esa verdad, pero hay que conceptualizar que la verdad lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. La verdad se encuentra en la palabra de Dios porque el cristiano que dice que es cristiano evangélico y no está caminando o no está buscando su verdad en la palabra, sino que es una persona que solo vive su fe por lo que le dicen, por lo que hacen, mas no por sí mismo. Llegarán y estarán en el mismo pensamiento, en la misma línea de pensamiento que tiene el padre Manuel Carreira. ¿Sí? Nosotros preferimos morir en la búsqueda de esa verdad que Dios nos otorga a nosotros a manera personal, porque la salvación es personal, a depositar nuestra fe a lo que diga un hombre, a depositar nuestra fe a lo que diga, a lo que ellos le llaman el Papa. ¿Sí? En lo que ellos mandan que creamos en, o que crean ellos, fieles, que tienen que adherirse al Papa. Y quien no acepta lo que el Papa dice, no es salvo. Eso es irracional. Eso es irracional. Si no tomas o aceptas lo que dice el Papa, es irracional. Porque mi salvación es personal. Dios, cuando estemos en el juicio delante de Él, nos va a pedir cuentas a cada uno. ¿Qué vamos a decir? No, el Papa dijo eso. Pero la palabra te la di yo. Y todo el desarrollo que ellos hacen de la fe es irracional. La concepción, la Inmaculada Concepción de María, la virginidad perpetua de María, el celibato sacerdotal, incluso el que ellos tengan tres autoridades a la misma par que dicen para ejercer su doctrina, que es, según ellos, la escritura, la tradición y el magisterio. Eso es irracional. Eso es irracional. ¿Dónde has visto tres cabezas? Si el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay una diferencia de roles. El Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Hijo. Aunque son los tres iguales. No puede haber tres cabezas. No puede haber. Usted, cualquier organización, sea política, sea social, siempre va a encontrar una sola cabeza, una sola directriz. En las empresas, un solo gerente general. Y la misma Biblia dice, ¿no? No puedes tener dos señores, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Entonces, ¿cómo me puedes decir
que ustedes tienen 3 autoridades a la par para el tema de su doctrina, de su enseñanza. Eso es irracional. Eso es irracional. ¿Y qué me dice la razón? Que solamente tienen ellos para su beneficio de ellos. ¿Cuál es su beneficio? Poder. Acumular poder. Acumular poder. Eso es lo único. ¿Tú crees que a la Iglesia Católica le importan sus fieles? ¿Tú crees que a la Iglesia Católica le importa la salvación de sus fieles? ¿Por qué no aclaran el tema de la idolatría? ¿Por qué, si hay un cuestionamiento a la idolatría, por qué no lo aclaran? ¿Por qué no alguien, ¿no? Esos tantos papas que vienen, se para fuerte y dice, ¿sabe qué? Probablemente se esté confundiendo lo que ellos llaman adoración con veneración. Entonces, nada, como hizo con la serpiente de bronce. Que Dios, cuando se dio cuenta que empezaron a adorar, ¡pum!, la mandó a desechar, a eliminar. Pero a la Iglesia Católica no le importan sus... La Iglesia Católica ve a sus fieles como esos instrumentos nada más para seguir manipulando y llenándose de poder. Está aliado con la élite del mundo. El mundo, perdón, la élite mundial utiliza a la Iglesia Católica para sus fines. Utiliza, ¿sí?, toda esta abominación que están planteando. Por eso la Biblia habla de una ramera que se prostituye con el gobierno del mundo. Algunos dicen que es la Iglesia Católica. Vamos a seguir escuchando para ir terminando. El protestantismo es la negación de la racionalidad humana. Y yo no puedo de ninguna manera consentir en eso. De modo que Ahí también él se equivoca, porque ya expliqué que la racionalidad humana en general ve a la fe como algo irracional. Ve a la fe como algo que no es coherente. ¿Sí? Nosotros tenemos que hablar dentro de lo que es la fe, la creencia, el cristianismo. Ahí nosotros tenemos si es racional o irracional. Para nosotros lo racional lo determina la Biblia, no lo que determina un cura, papa. Determina la Biblia, la palabra de Dios. lo que Cristo dijo que quería que hiciesen sus sucesores fue enseñar, con la asistencia infalible del Espíritu Santo, perdonar pecados. Enseñar con la asistencia infalible del Espíritu Santo. Eso nosotros también lo creemos. Nosotros creemos que el Espíritu Santo ha sido dado para enseñar, recordar, guiar y dar testimonio de quién. Y cuando esas 4 cosas principales que el Espíritu Santo hace en un creyente, entonces se da aquello que la Biblia promete. Una nueva criatura. Jesús. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos la historia de la Iglesia Católica, vemos el horrendo actuar de aquellos que se hacen llamar infalibles, de aquellos que se hacen llamar vicarios de Cristo, que han sido asesinos, que en algún momento tenían que matar al que estaba en el poder para que entre aquel que quería estar en el poder, el representante de Cristo según ellos. Dígame, en ese momento está la asistencia del Espíritu Santo sobre aquellos que dictaminan doctrina, sobre esos sacerdotes pedófilos, homosexuales. Está la asistencia infalible del Espíritu Santo. No son lobos rapaces, no son asalariados que dejan al rebaño a su suerte. ¿Cómo puede decir
que hay una asistencia infalible del Espíritu. El Espíritu Santo está en un creyente. Hay unas promesas, hay una evidencia. Tiene que ser llenado de santidad. Y no en una postergación de las cosas naturales, como a ellos que se les ha impedido tener esposa, tener familia, no. Sino que dentro del desarrollo de aquello que Dios ha estipulado como natural en las personas, allí se da la asistencia del Espíritu Santo. En un esposo santo, en una esposa, una esposa santa, en los hijos, hijos santos, en un gobernador, en un hombre que tiene un cargo político, allí una autoridad en santidad. Esa es la asistencia del Espíritu Santo. Eso nosotros es lo que creemos como asistencia del Espíritu Con una Santo. potestad que Él les dio, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y que celebren la Eucaristía dándonos esa intimidad con Cristo, que es literalmente, si me permiten decirlo en una frase de niño, comérnoslo a besos. Ya dijimos el tema del perdonar pecados. No vemos a ningún apóstol en la Biblia, en ninguna parte, no hay un solo pasaje en el cual los apóstoles hayan perdonado a alguien pecado. Y si Dios se los otorgó, les otorgó a ellos, a esos 12 hombres, que pudieran perdonar pecados. No vemos tampoco la transmisión de ellos. ¿Sí? No vemos la transmisión de ese mandato. ¿Sí? Ellos no lo entendieron así. Ellos no lo concibieron así. El tema de la Eucaristía. El tema de la Eucaristía también ya lo hemos hablado nosotros. ¿Sí? Ellos dicen que se comen a Cristo. Ellos dicen que se comen a Cristo. Pero la Biblia dice que aquel que tiene comunión con Cristo es nueva. Que aquellos que tienen comunión con Cristo son nuevas personas. 95%. O ya, quito el número, pero un alto porcentaje de todo, de toda la feligresía católica es nominal, no es práctica. Pero todo ese alto porcentaje, no sé si es 80, 90, 95%, todos ellos se han comido a Cristo. ¿Cómo es que no tienen? ¿Cómo es que en ellos no se ejerce la promesa del Espíritu? ¿Cómo es que en ellos no se ejerce la promesa de la palabra de Dios? De que unidos a Cristo, de que teniendo según ellos a Cristo, se han comido su cuerpo, su criatura. La Biblia dice, carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo, esas son espirituales y son vida. Tomen. Nos comemos a Cristo cuando tomamos su palabra. Nos comemos a Cristo cuando creemos su evangelio. Nos comemos a Cristo cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando guardamos su palabra. Porque cuando guardamos su palabra, entonces tenemos comunión con Él. El Padre y el Hijo vienen y hacen morada en nosotros. El Padre y el Hijo vienen y hacen morada en nosotros. Tenemos comunión con Él. Cristo está dentro de nosotros, no por una galleta. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos dice, por los frutos os conoceréis. Por los frutos ustedes se van a dar cuenta quiénes son. No puede un árbol de una fruta, un árbol de naranjas, dar manzana. No puede un árbol bueno dar fruto malo, ni un árbol malo dar fruto bueno. Si te comes a Cristo, la esencia de la santidad, de la bondad, del amor, ¿cómo no vemos un pueblo santo? ¿Cómo no podemos nosotros percibir a la Iglesia Católica como un pueblo santo? Anda, pregúntales si son salvos. ¿Saben? Dicen que tienen que ir al purgatorio y que de ahí no lo sacan sino una misa. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Eso es irracional. Eso no tiene sentido en la razón de un creyente. En el protestantismo se ha perdido todo esto. ¿Cómo voy a tomarlo yo como el modo por el cual Dios quiere que me acerque a Él? No, en eso yo no veo salida lógica posible. Y, naturalmente, tengo que decir también que si Dios
quiere que todos nos salvemos aceptando su mensaje del Evangelio, necesariamente tiene que dar una garantía de que ese mensaje no se tergiversa, de que no se recorta, de que no se cambia en... Gracias a Dios, ese mensaje ha llegado hasta nuestros días. Por las diferentes disciplinas científicas que desarrollan su labor, se ha verificado que el mensaje escrito de la palabra de Dios ha llegado casi intacto a nuestras manos. Ese mensaje ya no va a poder ser alterado. Ese mensaje que tú tenemos, que lo encontramos en una Biblia, en la palabra de Dios, ¿sí? Ese mensaje ya no va a poder ser alterado. Gracias a Dios. La promesa de Dios de preservar, de estar con nosotros, se ha cumplido. Y está en su palabra. El tiempo que le quede de vida a esta generación, a la tierra, a este mundo, a este sistema natural, la palabra de Dios va a seguir. Nadie va a poder cambiar. No lo van a poder cambiar. Ya no. Ya está escrita. Ya ha sido traducida a todos los idiomas que existen en el mundo. No hay forma de cambiar ese mensaje. Ese mensaje ya no puede ser cambiado. Ese mensaje está aquí. Ese mensaje está en su palabra. Entonces, no. Cuando se da la reforma protestante, ¿sí? Se empieza un nuevo caminar a volver a la palabra. ¿Sí? Como Oseas, cuando empezaron a la reconstrucción de los muros, cuando después de tiempo encontraron la palabra, dijeron, ¿qué hemos estado haciendo? Dios es tan bueno que ha permitido estas cosas. Porque mira lo que dice, para ir terminando, Gálatas, libro de los Gálatas, capítulo 1. Sí. Cuando nosotros podíamos o podemos hablar de acreditación, sí, ellos dicen son la iglesia. Ellos porque son una iglesia, una sede antigua, dicen que son la iglesia verdadera. No, nosotros tenemos sucesión apostólica y Pedro fue nuestro primer papa. Así decían los judíos. Somos hijos de Abraham. Abraham tenemos por padre. Jesús, ¿qué les dijo? Dios tiene la potestad de levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Nosotros somos hijos del diablo. Nuestro padre es el diablo, porque las obras de él hacen. No es cristiano el que se hace llamar cristiano, ni es de la iglesia el que se hace, el que dice que es de la iglesia, que hace la voluntad de Dios. Dice Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, apartado del evangelio verdadero. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Se ha dado siempre, desde la misma época del apóstol Pablo. Se ha pervertido el evangelio. Pero mira lo que dice el 8. Mas si aún nosotros, ¿quién? Mas si aún yo, dice Pablo. ¿Sí? El cuerpo magisterial. El colegio magisterial. Pablo dice, mas si aún nosotros, o sea, ¿quién? Él, o Pedro, o Santiago, o cualquiera de los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
Pablo dijo, ¿nosotros somos infalibles? ¿Qué es lo que da garantía de ser un ministro legítimo? ¿La sucesión apostólica mantienen ellos? ¿O el permanecer en el Evangelio? El permanecer en el Evangelio. En las palabras correctas, en las palabras verdaderas de Cristo. No añadéis una tilde, una jota, a lo que está. ¿Dónde está María? ¿Dónde está el que tenemos que someternos al Papa para alcanzar salvación? ¿Dónde está el purgatorio? Y que cuando celebras una misa sacas un alma del purgatorio. ¿Dónde? ¿No le has añadido al Evangelio? ¿No estás predicando otro Evangelio? La salvación solamente viene por Cristo. La salvación solamente viene por Él. La salvación no viene por un hombre. La salvación no viene por alguien que se hace llamar o vicario de Cristo en la Iglesia Católica Romana y en la misma Iglesia Evangélica. El ungido de Dios. Lo que te acredita como un ministro verdadero. Lo que te acredita como un hijo de Dios y como un ministro de su palabra es esto. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Se acredita como ministro aquel que anuncia el evangelio correcto. Y aquel que tiene al evangelio, la palabra de Dios, como ese carril en el cual el tren de tu fe va por ese lugar exacto y adecuado que Dios quiere que transite. Hay una sola verdad. Tal vez en el cristianismo evangélico, en la medida de la maduración de la fe, del caminar, vamos a llegar a la unidad, dice Cristo. Vamos a llegar a la unidad, a tener el carácter de Cristo. Porque en su palabra hay poder. En su palabra hay verdad. Porque es la misma esencia. Es el mismo verbo que vino a traer esas cosas. Quien las dejó y nos promete que en ese cumplimiento hay meramente el ejercicio de la fe. Esa fe trae arrepentimiento. Y en esa fe hay conversión. Que Dios los bendiga. Que Dios guarde su vida. Vamos a seguir nosotros predicando el Evangelio. Que Dios los bendiga. Será hasta otra oportunidad. Un abrazo.